Bien, buenos días, bienvenidos. Convocado a esta rueda de prensa para dar mi versión definitiva sobre la algarabía que se ha montado en torno a la adquisición por parte del Cabildo de Lanzarote de un inmueble para su destino al Museo Arqueológico y también para entregarles algunos documentos clarificadores de esta versión que desmienten rotundamente, en primer lugar, que el Cabildo haya adquirido ningún inmueble movido por vínculos personales del presidente. En segundo lugar, que el Cabildo no ha pagado ninguna deuda, ni del inmueble, ni cargas tributarias de su propietaria. El Cabildo no ha elegido ninguna tasación más cara teniendo otras más baratas. Al contrario, el precio cierto fue fijado por la oficina técnica tal y como establece el reglamento. Y también desmentir que hayamos restado ni un solo céntimo de euro a Sonsama para la adquisición del inmueble. Sé que con esta rueda de prensa no cerraré ningún debate, pero también sé que será mi última explicación al respecto de algunos de esos desmentidos. Y lo hago en rueda de prensa por si es cierto que la verdad entra por los ojos para que puedan apreciarla, ¿no? Y no lo hago por aquellos que algunos, en el colmo de su desvergüenza, después de llevar meses lanzando durísimas acusaciones hasta que terminaron por preguntarme en directo, sin que hasta entonces yo hubiese respondido, se han atrevido a afirmar, y es que nadie me ha pedido explicaciones. Tremendo, ¿no? Al menos por parte de esto. Y es posible que haya dado demasiadas explicaciones, pero lo hice, lo he hecho, convencido de mi integridad moral y de no tener absolutamente nada que ocultar. Lo cierto es que a raíz de esas declaraciones, algunos han tergiversado mis respuestas, otros han elaborado engañosos titulares no contrastados y los menos directamente se han desbocado, pero por completo, ¿no? Y lo hago fundamentalmente por quienes me quieren bien, porque la información que ha salido en absoluto se ajusta a la realidad, y fundamentalmente porque entiendo que los ciudadanos, supongo, que esperan una explicación del presidente, o de lo contrario, otorgaría con mi silencio. Admito que lo hago un tanto dolido, pero no tanto por mí, que ya asumí las consecuencias de mi cargo y algo curtido estoy ya en estas lides, sino por el ataque que están haciendo al honor de una familia lanzaroteña que se está mancillando. Una familia a la que en nombre del gobierno, de la institución y por supuesto en el mío propio pido públicas disculpas por el daño gratuito. Perdóneme usted, pero que se me tapa. No, perdón. Bien. Pido públicas disculpas, decía, a la familia por el daño gratuito que por minar mi imagen y la del grupo de gobierno se está haciendo a ellos, a esa familia. Pero les aseguro que nuestra integridad moral está intacta. La mía, la del grupo de gobierno y la de la familia. Y por supuesto, mi conciencia como cargo público impoluta. Aunque cansa, es verdad que cansa tanta miseria, tanta mezquindad política, tanta ruindad, tantas verdades a medias y tantas mentiras completas, ¿no? Todo eso cansa. Sobre el fondo de la cuestión, que es de lo que deberíamos estar hablando, y hablaremos, ya profundizaremos más otro día, sobre la oportunidad de la inversión y las bondades del proyecto, que se trata de una inversión este año de 420.000 euros, con cargo a este ejercicio, y no de 1,6 millones de euros, en uno de los edificios de mayor valor arquitectónico de la isla con protección integral, que tendrá un retorno económico, que generará actividad y atractivo cultural, que no se va a pagar en este momento, precisamente porque estamos en crisis, sino en 8 años y sin intereses, que no es verdad que ese dinero pueda ser destinado a políticas sociales porque proviene de un crédito y no se puede destinar a políticas sociales, que no es verdad que no estemos atendiendo a otros edificios públicos como la Casa de la Cultura, la Casa Cabildo, el Almacén, la Casa de la Juventud o la Comisaría, sino que muy al contrario, estamos actuando en todos y cada uno de esos edificios. Bien, dicho estos antecedentes, comenzamos con el turno de desmentidos que antes le decía.
El Cabildo no ha comprado ningún inmueble movido por vínculos personales del presidente. El Cabildo de Lanzarote, ante la propuesta del Departamento de Patrimonio sobre la oportunidad y necesidad de adquirir un inmueble para su destino a museo arqueológico, informe que ya conocen todos, y haciendo suya esa iniciativa, adoptó en el 2012 distintos acuerdos de sus órganos colegiados para su adquisición. Pero antes de esos acuerdos de órganos colegiados hubo muchos antecedentes. Voy a relatar algunos, 4 al menos. El departamento inicia los contactos en el año 2011, hace ahora casi 2 años, con la heredera de la propietaria de ese edificio ante la noticia del fallecimiento de este. Contactos, por cierto, sin consulta previa a la presidenta, ni era necesario. Todo se ha dicho de paso porque yo me entero en el 2012. En enero del año 2011, hace más de un año, y este es el primero de los documentos que le voy a enseñar, fue entregado al Cabildo de Lanzarote una tasación encargada no por la propiedad, como se ha publicado, sino precisamente por el Departamento de Patrimonio, como tal, como así consta en este documento, que tasa el inmueble en 2,5 millones de euros. En abril del año 2012, el presidente accidental, porque estaba el presidente accidental, si no lo hubiese firmado yo, se responde por escrito al ofrecimiento de la propietaria, este es el documento, mostrando la predisposición de la institución a negociar la adquisición del inmueble, también se adjunta el documento. En septiembre del año 2012, en presencia de la jefa del Departamento de Patrimonio y del vicepresidente del Cabildo, entre otras muchas personas, tiene lugar la única negociación que ha tenido lugar. Pregunten en el Departamento de Patrimonio a la jefa responsable o a la jurista, que hoy del departamento también nos acompaña, si no es verdad cuanto cuento. Tiene lugar la única negociación que ha existido y por lo tanto la única en la que yo he participado. Y se ofrecen, en base a aquella tasación de 2,5 millones de euros, 1,8 millones de euros en pago aplazado a 8 años y sin intereses, si se aceptase esta propuesta, frente a una solicitud de 2 millones de euros de contado en ese momento. Bien, hasta ahí los antecedentes. Ahora les voy a relatar los acuerdos colegiados desde los que también entregaré documentación. El 26 de octubre, un mes después del año 2012, el Pleno del Cabildo, atención al dato, con la abstención de la oposición, acuerda modificar el plan de inversiones para contemplar 150.000 euros correspondientes al primer pago de esa anualidad, la del año 2012. Una parte de aquel, porque había ofrecido 200.000 euros ese año, 2012, y 300 más 120 en el año 2013. Con la abstención de la oposición se modifica el plan de inversiones en octubre del año 2012. Es el documento número 3. Les entregaremos todos estos documentos. En noviembre, un mes después, el Cabildo de Lanzarote, con el voto favorable del Grupo PIL y de Alternativa Ciudadana y la abstención del Grupo Popular, en ninguno de los dos acuerdos, con oposición de ningún grupo de este Cabildo, el Pleno acuerda, se adjunta a certificación, una modificación de créditos para habilitar la partida que diera cobertura a esa modificación del plan de inversiones, es decir, los 150.000 euros anteriormente referidos. Un mes después, en diciembre, se aprueban los presupuestos de la corporación donde se contempla, entre sus partidas, 420.000 euros para hacer frente a los 300 y 120 que les acabo de relatar en el siguiente ejercicio económico con cargo al 2013. Se adjunta certificación de ese documento.